contentos. Estamos retomando el camino con nuestro seminario permanente de psicología social. En el comité académico, después de pensar en la importancia de poder acompañar el trabajo que están realizando los doctorantes, se decidió tomar el espacio del seminario durante todo el 2022 para poder tener una conversación continuada entre todos los alumnos, alumnas del doctorado y de la maestría, con los profesores y las profesoras, a partir de las reflexiones que cada doctorante de la segunda generación esté realizando durante su trabajo de investigación. Y pensamos que para no tener que hablar sobre la investigación que está en curso, sería bueno que tuvieran la exposición de la tesis de maestría. Sobre todo porque en algunos casos hay doctorantes que no cursaron la maestría acá con nosotros y que, bueno, pues tendremos la oportunidad de conocer el trabajo de investigación que hicieron previo al doctorado para ver cómo están reflexionando en la actualidad sobre sus procesos investigativos. Esa es la razón de este año de exposiciones que tendremos el último viernes de cada mes a lo largo del año. Y empieza por orden alfabético Carolina, porque pues es Carolina Álvarez, entonces le tocó ser la primera de esta ronda del año 2022 con el tema acción colectiva en caso de autodefensa feminista. Estamos muy contentos, Caro, de escucharte. Así es que pues tú diriges la sesión el día de hoy, exposición de alrededor de 1 hora, y luego la conversación, preguntas, respuestas, comentarios, esperemos que se ponga interesante. Adelante, Caro. Ok, pues buenos días a todas, a todos. Pues como bien ya mencionó la doctora Angélica, pues en efecto me toca a mí abrir esta ronda de exposiciones, pues de los que estamos inscritos ahorita en la segunda generación. Y pues lo que les voy a compartir ahora, pues es un poco de lo que realicé en mi investigación de maestría, en este mismo programa de posgrado, en la maestría en psicología social, y pues nunca he tenido tanto tiempo para hablar, así que vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, pues mi tesis se llama así, Acción colectiva, un caso de autodefensa feminista. Ahora veremos pues de qué se trata esto, ¿no? Bueno, primero me parece pertinente señalar el contexto en el que ubico el problema de investigación. Aquí en la maestría todavía me posicionaba desde los estudios de género, desde las aportaciones y reflexiones del giro corporal y del giro emocional o el giro afectivo, donde justamente se retoma esta centralidad, ¿no? De pensar al cuerpo como un espacio que simultáneamente habita otros espacios, ¿no? Aquí lo mencionan Aguilar y Soto. Y bueno, desde estos estudios de género se genera una vinculación, una problematización en torno a los fenómenos que implican a la corporalidad, a los afectos y a la espacialidad. La noción de corporalidad desde acá se plantea como desde una dimensión subjetiva, digamos. Es una entidad pues mucho más subjetiva, más abierta, más sujeta de transformaciones que pensar solo en el cuerpo, ¿no? Sino que implica como una dimensión material y una dimensión subjetiva. Entonces, pues desde estas posturas teóricas, tenemos como resultado algunos estudios sobre urbanidad, ¿no? Pero vale la pena señalar que la experiencia de la ciudad pues está diferenciada en términos de algunas adscripciones identitarias, en este entonces todavía hablaba yo de identidades, como de las diferencias por clase social, género, edad, condición migratoria y otras. Esto significa que pues la experiencia de la ciudad va a estar pues configurada en términos de pensar en mujeres, pero no como sujetas homogéneas, ¿no? Sino pues configuradas sus subjetividades, sus corporalidades y las experiencias de violencia pues acotadas en estos términos.
Algunas estadísticas, bueno, acá les presento algunas estadísticas, las actualicé porque pues el periodo de la tesis fue ahí por el 2018, finales de 2019. Entonces, pues ahorita ya está el censo del INEGI del 2020. De acuerdo a las estadísticas, el 66.1% de las mujeres del país, o sea, en general de todo el territorio, reportan alguna vez, al menos una vez en su vida, haber experimentado violencia, ¿no? En sus múltiples acepciones. También de acuerdo a los datos del INEGI, las mujeres que viven o que habitamos en las áreas urbanas somos las más propensas a experimentar violencia, en contraste con los contextos rurales. La Ciudad de México, pues, es el centro urbano más grande del país. Y, bueno, esto pensando como en la población residente, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, aquí son 9.209.944 residentes, pero tenemos una población flotante de 1.720.145 personas. Eso significa que dentro de la ciudad, como territorio, como espacio, pues hay fenómenos que implican pues este traslado, ¿no? Lo que está en el centro del conflicto intergénero tiene que ver con la disputa por la ciudad. El derecho a transitar, a habitar los espacios públicos, sobre todo los espacios públicos, pero pues también pensando en cómo esta esfera de lo público y lo privado, cuando se trata de experiencias de violencia, pues está pues en vinculación, ¿no? No son espectros separados. Bueno, pensando entonces en todas estas estadísticas que nos dicen que las mujeres pues somos propensas a experimentar violencias múltiples, se supone, al menos que existe un marco legal, un sistema jurídico, etcétera, en términos de permitir a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Pensando en derechos humanos, pues sí, en una concepción de seguridad más centrada en la seguridad humana y ciudadana, ¿no? Como una vida digna, la tranquilidad, la paz, la justicia, etc. El Estado mexicano ha fallado en garantizar este derecho al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, por complicidad, por corrupción, incluso por cuestiones de pactos patriarcales, ¿no? Y en ese contexto es que surge la autodefensa feminista como una propuesta emanada desde la sociedad civil, desde mujeres activistas que plantean esta como una opción para enfrentar pues las violencias cotidianas a las que estamos expuestas. Bueno, pues más o menos la idea acá al compartirles pues mi investigación tiene que ver también con compartirles cuál ha sido como mi tránsito, ¿no? En estos procesos reflexivos, es decir, cómo llegué al tema de la autodefensa feminista. En mi tesis de licenciatura estuve pues muy interesada en pensar el fenómeno de la autodefensa, pero pues más vinculada a otras expresiones, ¿no? Como las policías comunitarias, las autodefensas en el estado de Michoacán, etcétera. Pero pues estas tienen un carácter pues bastante distinto. Me explico. Me hubiera gustado que en mi documento final, no me di cuenta hasta ahora que lo releí, hice como un salto, o sea, primero hice como una revisión sobre el concepto de autodefensa en estos términos, como grupos de civiles armados, y después pasé como a la autodefensa feminista. En ese momento para mí tenía mucho sentido hacer ese tránsito, pero ahora que lo estuve pensando, me pareció que no tenía como mucha relevancia pues para el fenómeno de mi interés. Sin embargo, más o menos les voy a compartir cómo concebí primero estos espacios de autodefensa esencialmente masculinos y luego de ahí cómo transité a pensar en autodefensa feminista. Cuando hablemos de autodefensa significa
que, o bueno, más bien implica que la responsabilidad de mantener la seguridad o la paz o la integridad de un grupo, colectivo, sujetos, recae originalmente en alguien más, ¿no? En este caso, el Estado en nuestras sociedades occidentales contemporáneas, pues es quien ostenta el monopolio del uso de la fuerza. Cuando en términos efectivos no está operando para garantizar esto, pues entonces viene como este proceso de reapropiación del uso de la fuerza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de América Latina, cuando hablamos de autodefensa armada, pues hay una multiplicidad de grupos, ¿no? Desde guerrillas, paramilitares, guardias blancas. En el caso específico de México, pues sí, también tenemos guerrillas, paramilitares, grupos de autodefensa, policías comunitarias. Eh, Cada uno tiene lógicas de operación distintas, ¿no? También objetivos distintos, financiamientos distintos, pero sin embargo los articula esta idea de ser grupos de civiles armados, que generalmente pues hacen esto, ¿no? Se reapropian del uso de la fuerza y en este caso pues digamos que los métodos que despliegan pues están vinculados con un ejercicio de la fuerza a través de las armas. Un poco de la revisión que realicé para el estado del arte me dejó ver que pues estos son concebidos mayoritariamente como grupos de hombres, ¿no? Grupos masculinos o masculinizados, en donde la participación de las mujeres es mínima, aunque discursivamente en algunos casos, por ejemplo en el de Cherán, pues es como, las mujeres iniciaron el movimiento, pero en términos operativos son muy pocas las mujeres integradas en estos espacios y que están construidos desde lógicas de interacción, sistemas normativos esencialmente masculinos, ¿no? Entonces, con respecto a los estudios que se han hecho sobre autodefensas en estos términos, en donde se retoma el papel de las mujeres, pues son escasos, ¿no? Y principalmente planteados desde la perspectiva de género, es decir, analizar el papel de las mujeres en estos movimientos sociales. Sin embargo, no hay por sí mismos grupos que estén conformados desde lógicas femeninas, o sí, femeninas, que hayan hecho uso de la apropiación del uso de la fuerza a través de las armas. Eso me parece como un dato relevante. Luego, bueno, acá en estos grupos de autodefensa, lo que hay esencialmente es una concepción de la seguridad estadocéntrica, ¿no? Es decir, pensada en términos de la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional. Y o sea, como en esta transición de estos, o sea, de pensar en estos grupos de autodefensa armados a la autodefensa feminista, me parece que también va de la mano con este cambio de paradigma en términos de los estudios de seguridad, ¿no? O de las políticas públicas de seguridad, es decir, pasar desde una concepción estadocéntrica a una concepción de la seguridad ciudadanocéntrica, ¿no? Pensada ya más en términos de la seguridad ciudadana o la seguridad humana, que contempla otros aspectos no punitivos, digamos, sino más bien quizá preventivos, para aminorar estas condiciones de desigualdad o de precarización que finalmente se expresan en estos conflictos violentos, ¿no? Entonces, desde esta concepción pues más ciudadanocéntrica, se contemplan aspectos como la dignidad, la vida humana, la tranquilidad, etc. Bueno, y también les puse acá unas imágenes para que podamos como mirar en términos concretos el contraste, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen pues tenemos a el doctor Mireles, con papá Pitufo, con todo este despliegue de los símbolos y los significados de enviar un mensaje a través de la presentación de armas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá ya cuando hablamos de la autodefensa feminista, pues como les comentaba, la concepción de seguridad es otra, ¿no? Me parece que mucho más
centrada en estos otros aspectos como la dignidad, la justicia, la libertad, en otros términos, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que pude revisar, bueno, aquí también hay otra cosa, ¿no? La mayoría de la producción sobre autodefensa feminista tiene que ver con manuales, con trípticos, con flyers que circulan de manera libre en la red sobre todo, ¿no? Y en estos trípticos los contenidos tienen que ver más con compartir, por ejemplo, estas cartas de taller, ¿no? Donde se comparte o se socializa el conocimiento de cómo se están haciendo talleres, reflexiones sobre la autodefensa feminista en términos como más prácticos y no tanto de teoría, ¿no? Entonces, lo poco que encontré, al menos hasta ese momento, 2018-2019, sobre producciones académicas en torno a la autodefensa feminista tenían esta cualidad de ser pues muy eurocentrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este texto de, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir así, Milly Piet, es una autora francesa, ¿no? Y entonces, cuando trata de rastrear los orígenes de las propuestas de autodefensa feminista, pues tiene esta característica, ¿no? De ubicarla, de ubicar su surgimiento en los movimientos feministas. Bueno, él ya primero remite a las teorías feministas de los años 70 con la tercera ola del feminismo. En este documento todavía hablo de olas del feminismo. Contemporáneamente ya no suscribo esa forma de pensar en las genealogías feministas, justamente porque son bastante eurocentradas, pero bueno, esta autora así lo remite como en las teorías feministas de los años 70, de la tercera ola del feminismo, que justamente se caracteriza por cuestionar a las sujetas del feminismo que se habían planteado hasta ese momento como figuras homogeneizantes, ¿no? Que no contemplan como estos otros sistemas de opresión, como la clase social, la raza, etc. Entonces, estas teorías, bueno, de acuerdo a esta autora, estas teorías feministas de los años 70 del siglo pasado, surgen en estos contextos de precariedad laboral y violencia. Entonces, pues la autodefensa feminista se vuelve como una propuesta que surge de estas necesidades de precarización, ¿no? Esta autora también señala que si bien las propuestas básicas de la autodefensa feminista surgieron en los 70s del siglo pasado, hubo un periodo como en el que no, pues no se abonó mucho a esta propuesta, se dejó como un tiempo así descansando en el éter de las ideas y recientemente a partir de que la retoman el movimiento feminista anarquista y el feminismo interseccional, ella señala que sobre todo franceses, pero no estoy tan segura, ahorita vuelvo sobre este punto, entonces se vuelve a hablar contemporáneamente de autodefensa feminista. Me gustaría acá mencionar algo que no puse en el documento porque en ese momento no lo alcanzaba a ver, pero ahora, después de algunos años de reflexión, pues lo he estado pensando, es que, o sea, en términos empíricos, concretos, de vida cotidiana, las resistencias de las mujeres han estado ahí, ¿no? Aunque no se conceptualizaran bajo esta idea de la autodefensa feminista, así como concepto, creo que todas podemos tener referentes de algún comentario, recomendación de algunas de nuestras amigas, madres, abuelas, sobre estrategias de cómo defendernos en este tránsito y existir en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una tía
que le decía a mis primas, ¿no? Que siempre llevaran un alfiler cuando fueran en el metro, ¿no? Y que si algún hombre se les acercaba y trataba como de, o sea, no lo ponía en estos términos conceptuales de acosarlas, ¿no? Pues lo picaran con el alfiler, ¿no? E incluso podemos pensar en otras estrategias como pues no transitar por ciertas calles a ciertas horas, no ir a espacios oscuros y todo esto, ¿no? Entonces, justo por eso esta idea de que la idea de la autodefensa feminista surge en las teorías feministas de los 70s o que se dejó de teorizar o de practicar dentro del movimiento feminista y se retoma a partir del feminismo anarquista e interseccional francés contemporáneo, me parece pues una propuesta pues peligrosa, ¿no? En esos términos. Porque si bien no se concibe quizá como una acción política, no es algo que no ocurra en la cotidianidad. Pero bueno, continuando. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autodefensa feminista? No sé si recuerdan, hace algunos años, unos 4 años yo creo, en las noticias estuvo como muy en boga este tema de las agresiones a mujeres saliendo de las estaciones del metro, ¿no? Más allá de que fuera algo que ya pues venía ocurriendo y que en algún momento tomó cierta centralidad en los medios de comunicación, se pusieron muy de moda estos talleres de defensa personal, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre la propuesta de la autodefensa feminista y todas estas propuestas de defensa personal. Principalmente tiene que ver con que para la autodefensa feminista no basta con manejar o con aprender o con practicar una técnica de defensa personal, ¿no? Karate, box, el que sea, sino que tiene que ver con una propuesta integral de lo que implica autodefenderse. ¿A qué voy con esto? Hay procesos de socialización que construyen esta idea de lo femenino, ¿no? O de la feminidad, en las que pues las mujeres hemos sido socializadas. Entonces, nuestra subjetividad, nuestra corporalidad está restringida a habitar el mundo desde estos mandatos de feminidad. Entonces, la propuesta de la autodefensa feminista tiene que ver con politizar la existencia o la implicación de ser mujeres en términos de repensar el cuerpo, los espacios y las violencias. Esto con el objetivo de colocar a las mujeres como sujetas políticas y activas, es decir, no solo como víctimas pasivas de estas violencias, sino como sujetas que pueden subvertirlas, ¿no? Acá recuerdo un ejemplo que me ponía la facilitadora del taller con el que colaboré para este trabajo de campo, y nos mencionaba algo así como un ejemplo de, a ver, pongan en un rotafolio todas las cosas que les dijeron que no deberían de hacer porque eran mujeres, ¿no? Y bueno, en esa lista había cuestiones como no te rías muy fuerte, no grites, no corras, no sudes, no te trepes a los árboles. Y después de denunciar como todas estas, pues sí, estos contenidos de los mandatos de feminidad que fueron normando nuestros cuerpos, nos decía algo como, a ver, bueno, ahora imaginen que alguien las ataca, ¿no? En la calle. Un hombre viene y las ataca. Ahora traten de defenderse sin hacer nada de lo que pusieron en la lista. Y ese fue como un ejemplo, pues, bastante ilustrativo en términos de pensar, pues, cómo estos mandatos
justamente va normando nuestra forma de habitar los espacios, de construir nuestros cuerpos, de pensar incluso en las posibilidades de fuerza o de movimiento que tenemos, ¿no? En ese sentido, la propuesta de la autodefensa feminista tiene que ver con estas reflexiones políticas, ¿no? Y pues que finalmente son colectivas. La propuesta de tallerearlo pues tiene que ver con esto, ¿no? Con procesos de construcción del conocimiento colectivos. Bueno, entonces, hasta acá creo que sí he tratado de ser como muy explícita en cuál es pues la diferencia entre esta propuesta de los talleres de defensa personal para mujeres y las propuestas de autodefensa feminista, ¿no? Entonces, bueno, como acá, ay. Y otra cosa que me faltó mencionar es que justamente una de las premisas de la autodefensa feminista tiene que ver con mantener la integridad, ¿no? Del cuerpo de las mujeres. Es decir, la confrontación, o sea, sí te enseñan técnicas de defensa personal, digamos, pero bajo la premisa de que la confrontación es el último recurso, ¿no? La mayoría de las estrategias tienen que ver con la posibilidad de que frente a un encuentro violento, frente a un ataque, puedas salir o huir, irte del lugar, romper con esa situación de interacción violenta, ¿no? No, no te enseñan a golpear para quedarte y tumbar a un tipo de 1,80 y que pesa 100 kilos. O sea, es ser consciente como de la propia corporalidad, de las propias capacidades y sobre todo pensar en qué otros recursos antes de la confrontación cuerpo a cuerpo puedes encontrar. En ese sentido, se plantea el uso, por ejemplo, de la voz, o de elementos que están en ese momento, pues en la cotidianidad, ¿no? O sea, pensaba, recuerdo que vinieron unas chicas de una colectiva que era de otro país, creo que de Bolivia, y era como, a ver, ¿cómo defenderte con un paraguas, ¿no? O con una mochila, o con, es decir, no para inhabilitar totalmente al agresor, ¿no? Sino para conseguir un instante en el que puedas escapar de la violencia que está perpetrando o intenta perpetrar contra ti. Bueno, entonces, acá pues entiendo a la autodefensa feminista en estos términos, ¿no? Como un despliegue de recursos materiales y simbólicos para preservar los bienes asumidos como propios, bienes en términos subjetivos y valorativos, pues sí, como el cuerpo propio e incluso de otras mujeres, pero esto lo voy a retomar más adelante. Bueno, entonces, bueno, acá no me quiero poner muy teórica, pero creo que es importante más o menos mencionar a qué me refiero con acción colectiva, sobre todo pensando en que pues es una propuesta de investigación desde la psicología social. Y sí, ya sé que el mayor cliché cuando se habla de acción colectiva es poner una imagen donde hay mucha gente, pero más o menos pensemos en que tenía como fines ilustrativos, ¿no? Bueno, entonces pensar el concepto de acción colectiva desde la psicología social, pues acá retomo a Bautista y Martínez, que sí es Bautista, la doctora Angélica Bautista, entonces aquí voy a ser muy breve porque seguramente ella sabe más de esto que yo, pero más o menos su propuesta de acción colectiva se plantea como una crítica a la teoría de la acción racional, ¿no? Pensando en los movimientos sociales, en los nuevos movimientos sociales, y la premisa básica es que los movimientos sociales no se articulan en función de, eh, de que quienes se adhieren al movimiento social pues hagan una valoración en términos racionales de los objetivos, ¿no? Es decir, este movimiento social sí me interpela por sus objetivos o no va de acuerdo a mis objetivos, no, sino más bien
estos procesos de articulación de los movimientos sociales están dados a partir de la afectividad, ¿no? Y esto se va como configurando a través de procesos históricos de larga data. Esencialmente, uno de los problemas, bueno, plantean, según yo, estos autores, que uno de los problemas al teorizar con respecto a los movimientos sociales, pues tiene que ver con que solo se ve a los movimientos sociales cuando están ahí, ¿no? Es decir, cuando salen al espacio público, cuando generan demandas, cuando están como visibles, y toda esta parte de la acción colectiva que les precede, pues parecería como invisible, ¿no? Pues no sé, cuando estás ahí en la plaza, en el movimiento a la revolución, de repente, pues sí te preguntas como, ¿y de dónde salieron todas estas mujeres? ¿Dónde estaban, no? Justo pensando pues en que los procesos de acción colectiva están constituidos en la larga data, pues la larga data, o sea, no son 100 años, ¿no? O sea, ni siquiera la vida humana tal vez alcanzaría para poder pues presenciarlos, ¿no? Entonces, por eso proponen que historizar los fenómenos pues permite como dar cuenta de cómo se va construyendo o articulando la acción colectiva. Otra de las cosas importantes de esta propuesta es que la acción colectiva puede ocurrir sin que necesariamente se concrete en un movimiento social, pero no a la inversa. Es decir, un movimiento social no puede prescindir de la acción colectiva que lo constituye. Más o menos así. Entonces, pues pensando desde esta propuesta, ay, me voy a apurar porque ya llevo media hora y yo estoy aquí muy tranquila. Bueno, desde esta propuesta, el movimiento social feminista, que es un movimiento transnacional, pero no es tan homogéneo en términos, pues sí, de pensando como en sus objetivos, sus propuestas, etcétera. Más bien, la autodefensa feminista forma parte del movimiento, o es un producto del movimiento social feminista, que a la vez está precedido por la acción colectiva que subyace en el conflicto ahí todavía decía intergénero, pero ahora me permitiré decir intersexos. Bueno, entonces, las acciones de un movimiento social pues oscilan entre acciones de resistencia y acciones de confrontación. La autodefensa feminista un poco está como en estas dos esferas. Bueno, ahora les comparto rápidamente los objetivos de la investigación. El objetivo general fue conocer cómo surge y se mantiene vigente la acción colectiva en las mujeres participantes del taller de autodefensa feminista impartido por la Cuadrilla Violeta. Un poquito más adelante les voy a hablar sobre, bueno, qué es la Cuadrilla Violeta y cómo llegué a definirlo como un estudio de caso. Los específicos son estudiar cómo se configuran las diversas identidades de las mujeres participantes del taller de autodefensa feminista impartido por Cuadrilla Violeta, identificar los significados y las significaciones corporales de las mujeres participantes de este taller en relación con los espacios públicos y privados que experimentan, explorar cómo se construyen las nociones de vulnerabilidad y autodefensa en las mujeres que participaron de este taller. Las preguntas de investigación, la general, es cómo se conciben y afrontan las violencias desde el taller de autodefensa feminista impartido por Cuadrilla Violeta, cómo se construye el sentido de comunidad intra y exogrupal de las mujeres partícipes de este taller, cómo se establecen afectivamente las concepciones de la corporalidad de estas mujeres y cómo se construye afectivamente la alteridad. Un poquito más adelante en el apartado de análisis trataré de responder estas preguntas. Bueno, a grandes rasgos, la metodología y el procedimiento que utilicé, bueno, primero, pues en todo proceso investigativo, la metodología está articulada con la epistemología, ¿no? Si no, pues se reducen a técnicas de investigación. En ese sentido,
pues parto de las posturas epistémicas desde el construccionismo social, la descolonización epistemológica y la horizontalidad de Karl Meyer, la epistemología del sujeto conocido y del sujeto cognoscente de Basilachis y la autorreflexividad de Bourdieu. Según yo, todas estas reflexiones epistémicas y posicionamientos pues tienen que ver con politizar el quehacer investigativo para tratar de reducir en la medida de lo posible las violencias epistémicas, ¿no? El extractivismo, y bien, si del todo no es posible eliminarlas, hacerlas visibles, creo, o sea, visibles para el sujeto que conoce, y para el sujeto cognoscente implica, pues, mantener esta postura como de reflexividad epistemológica, ¿no? Para ver de qué manera también, pues, nosotros estamos operando o reproduciendo estas lógicas, pues, de poder y de dominación, sobre todo colonialistas y capitalistas. Por si se lo preguntan, la de la imagen sí soy yo. Un acuerdo al que llegué con las colaboradoras de la investigación, pues era como tratar de mantener sus rostros en el mayor anonimato posible. Entonces, pues todas teníamos estas fotos, pero pues nada más puse la mía, ¿no? Pensando también en que dentro de los métodos que utilice para generar la investigación, pues parten desde una metodología cualitativa, es un estudio de caso y sobre todo fue observación participante. Eso quiere decir que, pues sí, me puse a aprender algo de box y a hacer algo de ejercicio. No se me quedó el hábito, por cierto. También utilicé la etnografía multilocal, la autoetnografía y entrevistas en profundidad como a manera de hacer o de redondear como el proceso de construcción de los datos, ¿no? En estas 30 sesiones de etnografía, pues duraron un periodo de 2 meses. Acá más adelante les puse la tabla. Bueno, entonces antes ya les mencionaba que mi investigación fue un estudio de caso. ¿Cómo llegué a establecer criterios de selección para trabajar o colaborar con la cuadrilla violeta? Una de las cuestiones que me pareció más relevante en términos de las propuestas feministas es que pues sí tienen este carácter de ser como muy centrados en los espacios urbanos, ¿no? En las ciudades. Creo que esa ha sido una de las críticas más importantes contemporáneamente de los feminismos periféricos, ¿no? Que en los centros urbanos es donde pues está concentrada todo el activismo feminista o la mayoría. Entonces, curiosamente, cuando me interesé en este fenómeno, pues me puse como que a rastrear por redes o sea, redes online y redes offline, pues dónde estaban estas propuestas, ¿no? Y en la Ciudad de México al menos identifiqué estos 3 colectivos o proyectos que ofrecían esta formación de autodefensa o de defensa personal. Más bien, en esta tabla quedan, creo que, señalados los criterios. Primero está el comando Colibrí, bueno, todos estos existían hasta el momento en el que yo hice la investigación, ¿no? No sé si en este momento existan más o estos ya no existan, los que estoy poniendo aquí, pero en ese momento fue lo que mi rastreo pues arrojó, ¿no? Entonces, dentro de los criterios de selección de caso están la concepción sobre la autodefensa feminista, el giro del colectivo, la estructura del taller, la técnica de defensa personal utilizada, el tipo de convocatoria, la localización y el costo. Entonces, pues identifica estos 3, Comando Colibrí, el Centro Transdisciplinario de Estudios de Género y la Cuadrilla Violeta. Solo el Centro Transdisciplinario de Estudios de Género y la Cuadrilla Violeta
tenían este planteamiento de esta visión integral de la autodefensa feminista. Y uno de el segundo criterio sobre el que me basé como más fue el de la localización vinculada con el costo, ¿no? Como pueden ver en esta columna de la localización, pues el Centro Transdisciplinario de Estudios de Género daba o ofrecía los talleres en los viveros de Coyoacán, en el bosque de Aragón, y en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, mientras que la Cuadrilla Violeta lo ofrecía en la Casa Tamats de la Colonia Obrera. Entonces, según yo, este criterio y el costo y el hecho de que había becas, pues remitía a una población muy específica, ¿no? De mujeres con cierta adscripción de clase social, etcétera. Que después me sorprendió, pero bueno, ahorita les muestro esto. Bueno, entonces, esta es más o menos como la tabla de las sesiones etnográficas. Y solo la puse no para que vieran cuánto ejercicio hice, sino para compartirles un poco de cuál es la estructura del taller. Si pueden observar, acá en el primer cuadro superior del lado izquierdo, hay en las actividades de las primeras sesiones, hubo como toda esta parte de los procesos de politización y de reflexión sobre la corporalidad femenina, ¿no? O más bien la corporalidad de las mujeres construida a través de los mandatos de feminidad. Entonces, pues no empezamos a hacer box luego. Empezamos pensando al cuerpo como un territorio a través de un performance, de cartografías. En la quinta sesión tuvimos asesoría jurídica de este colectivo que se llama Círculo Feminista de Análisis Jurídico, porque también dentro de la propuesta integral de lo que implica hacer uso de la fuerza, pues este uso de la fuerza está pues regulado, ¿no? Por un marco jurídico institucional. Entonces, pues nos explicaron un poco sobre, o sea, como las implicaciones legales de la figura jurídica de la defensa propia, ¿no? O sea, en qué casos aplicaba, cómo aplicaba, como tener elementos legales a la mano por si tuviéramos que defendernos. Más o menos supiéramos como en qué marco jurídico se inscribía nuestra acción, ¿no? Es decir, hay un montón de casos en donde, sobre todo, pues por la misoginia y por el pacto patriarcal, a las mujeres no se nos reconoce esta posibilidad de ejercer la figura de la defensa propia, ¿no? Entonces, pues ahí hubo como varios ejercicios, eso me pareció como muy relevante y por eso también quería compartírselos. Y bueno, después ya pasamos como a esta parte del uso o de la reapropiación del uso de la voz, también como un elemento de autodefensa, a escribir, a cantar, a gritar, cosas que dentro de los mandatos de feminidad están restringidos, ¿no? Bueno, después, ahora sí ya vino como todo este proceso del entrenamiento físico, pues que básicamente eran pues hacer circuitos y pues mucho entrenamiento de cardio y cosas por el estilo, ¿no? También pensando en, o sea, a partir justo de la autoetnografía, pues me di cuenta de que hasta ese momento yo tenía una vida bastante sedentaria y ahora más, pero que en términos concretos, pues me iba a costar trabajo responder a una agresión, ¿no? Física, pues porque no tenía condición ni fuerza ni nada, precisamente por el abandono o como esta conceptualización de una corporalidad ajena, ¿no? Algo así.
Bueno, después tuvimos unas sesiones sobre teatro del oprimido que tenían que ver también con esta parte de la resignificación del cuerpo, ¿no? A sentir el cuerpo. No sé si me explico. Bueno, ya para las últimas sesiones tuvimos el sparring, que es justo poner en práctica como todas estas técnicas desarticuladas de box que habíamos aprendido, ponerlas ya en práctica como en enfrentamientos cuerpo a cuerpo con las compañeras. Y bueno, ya estas últimas sesiones, por eso remití a esta idea metodológica de la etnografía multisituada, porque en la medida en la que se fue generando como este rapport con ellas, pues me fueron invitando como a otros espacios, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que la idea de autodefensa feminista no solo se restringía a aprender técnicas o reflexionar con las mujeres que compartíamos los espacios del taller, sino que el territorio del yo se extrapolaba como a otras mujeres, a otros espacios y sobre todo pensando como en sus propias militancias, ¿no? Entonces, pues me invitaron a algunas asambleas de movimiento, de su militancia política como feministas, a manifestaciones, a cerrar el periférico ahí en CCH Oriente. Hubo varias otras actividades, ¿no? Como por fuera. Y bueno, al final, como un proceso de cierre del taller, hicimos una fanzina que tenía que ver con o sea, como un producto pues todo este proceso reflexivo colectivo que hicimos sobre el cuerpo, sobre la voz, sobre la violencia, sobre los mandatos de feminidad, etcétera, que después se digitalizó y eh, no sé si todavía, pero hasta ese momento la idea era pues que fuera de acceso libre, ¿no? Y bueno, ya me voy a apurar más. Eh, bueno, en esta tabla, bueno, acá les muestro un poco de los eh, criterios de selección de la muestra, o de las colaboradoras, mejor dicho. Estos criterios, pues, no los pude establecer yo, ¿no? Al definir que iba a trabajar o a colaborar con la cuadrilla Violeta, pues la participación de las colaboradoras estuvo pues restringida por los propios criterios de la convocatoria emitida por la colectiva de cuadrilla Violeta, y que eran básicamente tres: ser mujer, estar interesada en el taller de autodefensa feminista y la capacidad de alcance que tuvo dicha convocatoria porque fue emitida en línea, ¿no? A través pues, de Facebook. Entonces, para no convertir estos datos cualitativos en cuantitativos, más o menos les voy a platicar un poco sobre las colaboradoras. Todas son mujeres, y esto me parece un dato, ¿no? O sea, en términos no solo como de datos así desarticulados, sino como para pensar quiénes son las mujeres que primero tienen la posibilidad de una militancia feminista, y segundo, la posibilidad o el interés o la necesidad de buscar un taller de autodefensa, aún impartido en la colonia obrera con becas y con un costo de 1,300 pesos por 2 meses. Todas las colaboradoras, estas colaboradoras no son todas las que participaron en el taller, son las que accedieron a darme entrevistas, ¿no? Todas tienen estudios al menos de nivel superior, ¿no? Hay algunas que tenían una era doctorante, por ejemplo, maestría, o sea, mínimamente licenciatura. Su edad va entre los 26 a los 37 años, y este dato me parece muy relevante porque, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, las mujeres más propensas a experimentar violencia son mujeres que están en contextos urbanos o que residen en contextos urbanos, pero que además están en un rango de edad entre 25 y 34 años. Entonces, esto me permite pensar que sus propias experiencias con la violencia en la ciudad
pues las han llevado a plantearse la necesidad de acceder a pues así, a un taller de autodefensa feminista. La mayoría de ellas son solteras, tienen orientaciones sexuales diversas. Acá todavía hablaba de orientaciones sexuales. Otro dato que también me parece muy relevante, pues es que no viven con familias nucleares, sino habitan con diversos sujetos, o sea que van como roomies, parejas, etcétera, y su lugar de origen es diverso, locales o foráneas, nacionales o internacionales. Acá pueden ver que tenemos, por ejemplo, Bri, pues es de Oaxaca, es foránea nacional, Hanna es de Inglaterra, Carla es de Ciudad de México, Tania es de Suiza y Sagrada Corazón es de Oaxaca, ¿no? Y bueno, llegaron al taller a través de redes feministas online u offline. Bueno, entonces ya voy llegando a la parte de hallazgos. Creo que tengo que ser más concreta porque si no me voy a pasar. Pero, bueno. Uno de los ejes de análisis de los datos que construí en esta investigación es el de la identidad. Entonces, más o menos la identidad identifico que está articulada en función de las significaciones del cuerpo y la experiencia desde el cuerpo. Es decir, una es más lingüística y la otra es más sensorial. Entonces, a partir de estas dos, se construye un sentido de comunidad intragrupal, un sentido de comunidad y la idea de la alteridad o del exogrupo. El sentido de comunidad, a su vez, se constituye en función del grupo de pertenencia y el grupo de referencia. O sea, todo esto es como teoría psicosocial, ¿no? El grupo de pertenencia, pues es aquel al que se pertenece de una manera circunstancial o debido a condiciones ajenas a la voluntad de las sujetas. Es decir, el grupo de pertenencia es ser mujer. El grupo de referencia es ser una mujer feminista, porque sí pueden optar o no por la membresía a este grupo. El sentido de comunidad intragrupal está vinculado, o más bien surge a partir de este entrecruce de la identidad del grupo de pertenencia y del grupo de referencia, ser mujer y ser mujer feminista, permiten entonces ser miembro del taller de autodefensa feminista de Cuadrilla Violeta. ¿Por qué digo que se articulan? O sea, no solo en términos así de denominación, ¿no? Sino porque muchas de las dinámicas intragrupales de interacción surgen de las trayectorias de militancia política, feminista o no, de cada una de las colaboradoras. Es decir, en la primera sesión del taller se propuso, o sea, literalmente era un papel bond, que solo tenía un título que decía acuerdos de convivencia, ¿no? Y entonces una de las estrategias operativas para establecer un sistema normativo dentro del intragrupo, pues fue el consenso, ¿no? Y muchas de las propuestas que se hicieron, se discutieron, se consensaron, pues venían de su propia experiencia de militancia feminista en otros grupos, en otras colectivas, en otros momentos, ¿no? Yo para ese momento no me consideraba feminista, y nunca había tenido una militancia política dentro del feminismo, ¿no? Entonces yo solo me sentaba y las escuchaba a todas proponer y problematizar y consensuar, ¿no? Entonces al final me quedó claro que es un... O sea, la importancia, por ejemplo, del separatismo dentro de estos grupos, pues tiene que ver con lógicas específicas que atraviesan las significaciones del cuerpo y las experiencias del cuerpo para construir una fenomenología específica de las mujeres. No sé si soy clara con esto. Es decir, cuestiones como la no competencia, la noción de espacios seguros, cosas que en los espacios no separatistas
son difíciles de establecer como sistemas normativos porque hay una fenomenología distinta, ¿no? En los espacios mixtos, por ejemplo. Bueno, ya me extendí mucho con eso. Bueno, entonces el exogrupo o la construcción del otro permite identificar a... Permítanme, porque está pasando la basura. Sí, lo siento. Bueno, en el exogrupo se puede identificar hombres, hombres heterosexuales, desconocidos y también mujeres no feministas. Entonces, acá, ay, ajá. Bueno, acá traté de retomar como en frases muy concretas, más o menos esto que les acabo de comentar. Uno de los hallazgos que eh, parece muy obvio, pero creo que no lo es tanto, es que la identidad ser feminista pues no es homogénea, está configurada en función de la clase social, la identidad étnica, la orientación sexual y la trayectoria política específica. Es decir, en el taller convivían mujeres que tenían una militancia feminista pues muy desde esta corriente liberal, ¿no? De los derechos humanos, eh, de la institucionalidad, del papel punitivo del Estado, etcétera, con compañeras que tenían una militancia feminista anarquista, por ejemplo, o incluso marxistas, ¿no? Así. Eh, bueno, lo que les decía, las trayectorias del ser feminista forman parte de los sistemas normativos del intragrupo, o sea, sus trayectorias van configurando los sistemas normativos y los marcos de interacción dentro del grupo. Se genera una ética feminista con esta idea de los espacios seguros, del consenso como forma de resolución de conflictos, etc. El separatismo es un producto de esta idea de membresía, ¿no? De cómo se configura el sentido de comunidad. Y la membresía esta identidad intragrupal se basa en la premisa del reconocimiento de circunstancias de vida compartidas de lo que implica ser mujer, ¿no? Bueno, acá ya me estoy acercando al final, lo prometo, ya casi acabo. El otro eje de análisis, que es la afectividad, lo planteo a través de los conceptos de vulnerabilidad y de autodefensa como dos configuraciones afectivas que se encuentran en extremos opuestos de un abanico de afectividades, ¿no? Ahora voy a esto. Por un lado, la vulnerabilidad se experimenta tanto en los espacios públicos y privados, pero en los espacios públicos adquiere la característica de que se puede, o sea, se genera la significación de vulnerabilidad a partir de la transgresión del territorio del yo, ¿no? Y este territorio del yo, como les decía, pues puede ser individual o colectivo, es decir, puede estar, a ver, ¿cómo lo digo? Ellas mencionaban sentirse vulnerables, o más bien vulneradas, a través de agresiones directas a ellas, a sus corporalidades, a sus subjetividades, o a través de la agresión a otras mujeres, ¿no? Y ahí es donde opera como esta construcción del nosotros, ¿no? Y de cómo el territorio del yo pues, puede ser así, individual o colectivo. Y hay una construcción subjetiva de lo que implican los espacios seguros o inseguros, ¿no? Estos significados, o más bien estos elementos situacionales, que son decodificados en cada situación, permiten establecer una sensación de seguridad o inseguridad de facto. Es decir, hay una preconcepción de lo que es un espacio seguro o un espacio inseguro. Por ejemplo,
Los espacios inseguros se caracterizan por ser espacios oscuros, con poca afluencia, y sin embargo, lo que ocurre es que cuando ocurren las agresiones en espacios que de facto se consideran seguros, entonces es cuando se activa esta sensación de vulnerabilidad. Es decir, si yo voy transitando a las 2 de la tarde por una calle donde hay mucha gente y de repente llega un tipo y me toca un seno, eso contrasta con el acervo de conocimiento que tengo en donde estoy significando ese espacio como un espacio seguro. Y entonces el contraste con la experiencia cotidiana es que todos los espacios pueden ser inseguros, ¿no? Y ahí es donde reportan como esta mayor sensación de vulnerabilidad. En el caso de la autodefensa, tiene o identifico como estos dos niveles, ¿no? Por un lado es defensa hacia agresiones concretas perpetradas por un otro, pero también es una autodefensa hacia estos mandatos de feminidad. Se despliegan dos tipos de estrategias que son las de evitación y las de confrontación. En las de evitación, el fin último es la preservación del yo individual o grupal, que es a través, por ejemplo, del despliegue de recursos como el silencio, la restricción del tránsito o la restricción de los espacios. Acá creo que la categoría o sí, el concepto de agencia permite entender o problematizar esto, ¿no? Muchas veces se considera que la inacción es pasividad, pero entendida como en estos términos, pues la inacción, perdón, es también una forma de acción. No sé si me explico con esto. Por ejemplo, el silencio, o sea, ante una agresión, guardar silencio o dejar de transitar por ahí es una forma activa de preservación del yo individual o grupal. Y las de confrontación, pues tienen que ver, o sea, con el despliegue de recursos para reducir la violencia. Una de las estrategias, pues, es evidenciarla a través, por ejemplo, del uso de la voz, de que eso que pasa en el ámbito privado. Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. No sé qué pasa. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Así, a través de evidenciar la violencia y reclamar su cese. Ahí ya me voy a apurar. Entonces, bueno, acá traté como de resumir un poco estas ideas. En la experiencia con la vulnerabilidad, las mujeres despliegan recursos bajo la premisa de que la sociedad se autorregula, ¿no? Y entonces los otros deberían de instar a que se recupere el orden social. ¿Cómo es esto? Si estoy en el metro a las 2 de la tarde y un tipo me toca un seno y yo lo evidencio, entonces los demás deberían de actuar para que sea sancionado o al menos cese la violencia. Esto es una premisa, en términos prácticos no opera de esta manera, ¿no? Cuando se evidencia, los demás o las demás pueden desplegar recursos de evitación, ¿no? Y no intervenir, por ejemplo. Esto es un poco lo que les decía de los elementos situacionales decodificados que dan sensaciones de seguridad o inseguridad de facto en situaciones de interacción nuevas o familiares. Esto sobre todo pasa en las situaciones de interacción nuevas, ¿no? Ir a un lugar al que no conozco, pero es de día y hay mucha gente, entonces no me va a pasar nada en este lugar. Luego, la vulnerabilidad está compuesta por otros afectos como el miedo, la sorpresa, la incredulidad, el enojo o la impotencia. Ya sé que hay una propuesta de la afectividad colectiva que es reticente a esta taxonomía, ¿no? de las emociones o de los afectos, pero bueno, en términos analíticos, pues más o menos lo pongo en estos términos.
Y el miedo no es un miedo abstracto, ¿no? Sino es un miedo a la violencia de género. En este entonces todavía decía violencia de género, porque está articulado al hecho de que me están violentando porque soy mujer, ¿no? Con todas las implicaciones significativas que eso tiene. Y bueno, la vulnerabilidad, también otro de los hallazgos es que se construye de forma diferenciada en ámbitos urbanos y rurales. Muchas de ellas, aunque residen en la ciudad, hacen estos tránsitos cotidianos por su trabajo o por su familia a ámbitos rurales. Y pues lo que mencionaron es que se sienten mucho más vulnerables en los espacios rurales que en los urbanos, contrastantemente. Y bueno, ya para casi terminar, la autodefensa, bueno, la acción autodefensiva es un proceso de acción colectiva que forma parte del movimiento social feminista, pero como digo, no se restringe solo o sea, no es que las mujeres no feministas no activen la acción autodefensiva. No sé si soy clara con esto. Bueno, así la acción colectiva opera en el terreno de la vida cotidiana y se objetiva en estrategias de resistencia y de confrontación, hecha mano del acervo de conocimiento colectivo transmitido entre mujeres, feministas o no. Un poco lo que les comentaba, ¿no? Las recomendaciones de las tías, las amigas, las mamás, las abuelas, pues de este despliegue de estrategias, ¿no? Porque se saben en condiciones de vida compartidas y un elemento que articula estas condiciones de vida es la posibilidad tangible, constante, cotidiana de experimentar violencias múltiples. Las estrategias de autodefensa buscan dotar a las sujetas de herramientas materiales y simbólicas para poder actuar ante estas situaciones de violencia cotidiana, y en tanto hay distintas identidades operando simultáneamente, pues el territorio del yo adquiere esta dimensión individual o grupal. Ya casi termino, esta es la última. Muchas de estas betas no están en el documento, porque en ese entonces creo que era muy cercano el proceso de terminar la redacción de la tesis como para pensar a conciencia que, ¿no? Apenas estaba como en mi propia formación y muchas de estas, pues las propuse recién, ¿no? Que volví a leer la tesis para esta exposición. Una beta pendiente podría ser, pues, explorar la autodefensa, no en términos solo de mujeres, sino, digo, feministas, sino la autodefensa de las mujeres no institucionalizada, ¿no? Esta que ocurre en la cotidianidad sin estos procesos, pues, de talleres de construcción colectiva, de politización, etcétera. ¿Qué pasa con las resistencias de las mujeres y de las feministas en los contextos rurales? Es decir, como un poco descentralizar esta idea de que todo pasa en la ciudad. Esto es lo que les decía hace un rato de la noción de afectividad colectiva desde la psicología colectiva, porque como que toda esta problematización y análisis lo hice desde la sociología y desde la antropología de las emociones, aunque la propuesta de la acción colectiva desde una perspectiva psicosocial, pero en términos analíticos, así como para ver en este pedacito de entrevista esta afectividad, pues es muy difícil operacionalizar la afectividad colectiva, ¿no? Porque creo que no está pensada para investigarse desde una metodología. Entonces, así como pensar en la afectividad colectiva desde una lógica no taxonómica en el conflicto intersexos, ¿cuáles son las experiencias de las mujeres que han ejercido la autodefensa en casos extremos de violencia? ¿No? Porque como que todo este taller estaba pensado como en términos de, bueno, ¿qué hacer si tuviera que recurrir a? Pero ninguna de nosotras lo habíamos como puesto en práctica, ¿no? Hasta ese momento. Y esta creo que es la más importante de todas, porque un poco como vinculándola con mi proceso de investigación actual en el doctorado, pues creo que no es lo mismo pensar en un fenómeno feminista como objeto de estudio a teorizarlo desde una postura feminista, ¿no? Algo de lo que me di cuenta es que lo que hice fue
tomar como este fenómeno de la autodefensa feminista, convertirlo en un objeto de estudio y mirarlo desde la psicología social. Un poco ahora lo que estoy tratando de hacer en el doctorado es como formarme en esta perspectiva feminista y luego desde el feminismo mirar a la psicología social para construir un fenómeno de estudio. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo pensar este fenómeno, el de la autodefensa feminista, desde una problematización y teorización feminista? Y ya, creo que me pasé por 8 minutos, pero es todo. Gracias. Muy bien, Caro, muchas gracias. Sumamente interesante. Estos puntos que marcas de la exposición de la investigación de maestría frente a tus reflexiones actuales, me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues empezamos el siguiente apartado. Tenemos un buen rato para comentarios, para conversar, ¿no? La idea es incentivar la conversación entre todas y todos en el posgrado. Así es que, pues ustedes dicen si por el chat o si directamente, ojalá que sí, ¿verdad? Abran su micrófono, empecemos a dialogar. Bueno, si quieren empiezo yo, mientras ustedes se animan. Bueno, tengo muchas cosas, pero voy a plantear una. Escuchándote, Caro, en esta reflexión que en el taller ocurrió, ¿no? A partir de la lista de las cosas que no, lo que me dijeron que no hiciera, pienso en la resistencia, que también puede ser planteada como colectiva, aunque sea personal, aunque sea de cada quien, ante la indicación, ¿no? La prescripción familiar, ¿no? De las niñas, de las adolescentes, cuando les dicen en casa, no te rías así de escandalosa, ¿no? Bueno, mi infancia y mi adolescencia son ya muy, muy lejanas, pero todavía me acuerdo. Y yo sé que cuando me decían no seas tan escandalosa, yo era más escandalosa, ¿no? Y cuando me decían no te trepes al árbol, yo me trepaba al árbol más alto. Y cuando me decían no te sientes así, cierra las piernas, pues yo me casi hacía un split, ¿no? Y creo que no es una característica tan poco común el de enfrentar y el confrontar las admoniciones familiares, que forma parte de la misma formación. Luego, pensando en lo que no, también pensé en lo que sí, y recordé lo que uno de mis tíos le decía a sus hijas, que alguna vez me platicó, sus hijas casadas, ¿no? Quejándose de sus maridos, y él les decía, acuérdate que tú puedes hacer que tu marido haga lo que quieras. Tienes muchas armas, ¿no? Entonces, para mí esa es la manera de hablar de esta idea de ser tierna, dulce y soñadora, ¿no? Mientras más tierna, dulce y soñadora seas, pues más puedes usar esos encantos para conseguir, ¿no? Por otros medios lo que de manera clara no consigues. Entonces pienso en esta idea del fin justifica los medios, con la que yo no coincido para nada, en el terreno de lo que no y lo que sí. Y tú hablas de el evadir, ¿no? Como una opción. Yo evado, me voy a otro lado, no le digo nada y huyo. Como esa opción, creo, de la chica tierna, dulce y soñadora, ¿no? Que no hace olas, que no se queja y que se queda calladita y se va a un rincón. Frente a esa otra, la de oponer fuerza, la de empujar, la de golpear, que sería la de la autodefensa. Pero creo que la posición
de la confrontación discursiva, no de enfrentar al que me agrede uno a uno, ¿verdad? Y darle un golpe, ¿saben, no? Entre las piernas, no, eso. Pero sí una confrontación discursiva que confronte a todos, me parece que tendría que también ser considerada esta idea de la resistencia, independientemente de si se es feminista o no. Y yo creo que hay más feminismo en la vida cotidiana del que damos cuenta, ¿no? En la academia. Pero la posibilidad de, yo voy en el metro, alguien me mete la mano o me toca y yo le confronto a él, pero confronto a los demás, a los que evaden, a los que se voltean, a los que se agachan, los confronto para decirles por qué ustedes permiten que esto suceda, ¿no? No con estas palabras, sino la posibilidad de hacer otra reflexión sobre la acción colectiva. No sé, Caro, si ahora, después de haber hecho el estudio, tú sigues concibiendo la autodefensa feminista y esta opción de confrontación física como la alternativa para enfrentar este fenómeno grande de acoso familiar, doméstico, público, etcétera. ¿O cómo ves esta posibilidad de estas resistencias ocultas y subrepticias al estudio que seguramente por ahí andarán? O sea, es una manera diferente de ver la acción colectiva, ¿no? Sí. No sé, claro. Pues es que, bueno, según yo, un poco revisaba justo para problematizar la noción de resistencia desde la antropología, un texto de Scott, me parece, que era algo así como las armas de los débiles, que hacía referencia a estos procesos de resistencia, por ejemplo, en el caso de las guerras, ¿no? Que había soldados que se automutilaban o abandonaban simplemente en el campo de batalla como una manera de resistir, ¿no? Como así, pensando en este ejercicio de la acción colectiva como invisible, es decir, nadie les dice, o sea, no se juntan y se ponen de acuerdo para decir, vamos todos a cortarnos el dedo para entonces ya no tener que ir a la guerra, ¿no? Sino justo como un proceso psicosocial o colectivo, pues eso ocurre, ¿no? Y opera, y después todos terminan haciendo cosas similares sin ponerse de acuerdo, ¿no? Eh, por ejemplo, pensando también en las resistencias, la otra vez estaba leyendo algo sobre los chistes, ¿no? En el ambiente de trabajo, ¿no? Y cómo es una forma de resistencia ante ciertas figuras de autoridad, eh, pues sí, como la caricaturización y todo esto, ¿no? Entonces, pensando específicamente como en los procesos de autodefensa feminista, sí, es decir, los talleres lo que tratan de hacer es como una intervención, ¿no? De generar estos procesos de conciencia, no en términos freudianos, ¿no? De consciente o inconsciente, sino volver discursivo algo que es afectivo, ¿no? Sin embargo, estos procesos de resistencia ocurren cotidianamente al margen de la intervención de la reflexión política del feminismo, ¿no? Es decir, en estos espacios nos podemos juntar para conversar en retrospectiva sobre lo que hemos hecho para defendernos sin tener como estos procesos de politización, ¿no? O de compartir desde el feminismo. Creo que una de las propuestas analíticas es que tanto los procesos de resistencia, perdón, los de confrontación y los de evitación forman parte de la autodefensa, ¿no? Que son incorporados desde un marco teórico conceptual a la propuesta de la autodefensa feminista, pero que tienen su origen en la cotidianidad, es decir, por eso creo que una de las críticas al eurocentrismo
las genealogías feministas, de las olas feministas, es que rastrean el origen, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y entonces todas las resistencias que existían en los territorios de la Via Yala, entonces no son feministas. Y desde ahí como también esta crítica, ¿no? Como a esta postura muy occidental o, sí, pues, más bien occidental de pensar el feminismo solo en términos de teoría, ¿no? Y no tanto como de práctica. Creo que ahí es donde la psicología social podría abonar mucho desde esta idea de la acción colectiva, justo desde el planteamiento de no una elección racional, ¿no? Sino algo que opera y ocurre más allá como de si se traduce en forma lingüística o no. Y ya, creo que sería lo que podría decir. Muchas gracias, Caro. Pues bueno, esperemos que todo el mundo se anime, por lo menos Eli ya se animó. Adelante, por favor, Elizabeth. Hola, Caro. Estaba Hola, dudosa Eli. de participar. ¿Por qué tú, vale? Porque justo me recuerdo un poco la pregunta que me hiciste ahora en el seminario, ¿no? O sea, porque hablaba de mujeres y feministas, ¿no? Movimiento de mujeres y feministas. Y un poco por ahí, creo que te regresaré a la pregunta ahora a ti. En esta defensa feminista, autodefensa feminista, porque ¿de qué hablaríamos que es feminista? ¿Y de qué hablaríamos? Porque sí, hay resistencia en mujeres por muchos años, ¿no? Y es como dices, o sea, el rastreo de las olas, de qué es feminismo, qué no es feminismo, qué se le denomina, ¿no? Movimiento y demás. Cómo además historizamos el movimiento, ¿no? Yo diría, nuestras abuelas podríamos decir que son feministas o no, no lo sé, o sea, esa es la pregunta, o sea, ¿cómo podemos definir qué es feminista o no? ¿Y qué sería un movimiento de mujeres, por ejemplo, o solo una resistencia de mujeres? Creo que nos remonta al feministómetro, ¿no? ¿Quiénes somos reconocidas dentro? No sé, te lo dejo como pregunta, yo ahorita también me lo estoy cuestionando, pero creo que tiene que ver con la autodefinición, ¿no? Pero no sé, te lo dejo, para que lo sigamos pensando. Híjole, qué pregunta tan difícil. Es casi de índole filosófica, ¿no? Muy existencialista. Yo creo que se lo puedo hablar como desde mi experiencia, ¿no? Y desde ahí, una de las grandes complicaciones a las que me enfrenté como trabajando, colaborando con un taller de autodefensa feminista fue que, o sea, originalmente yo no planeaba hacer eso, ¿no? Yo tenía pensado como trabajar o seguir trabajando con grupos de autodefensa en Michoacán, pero por las cuestiones de las propias violencias que experimentamos, pues transitando por este mundo académico, o sea, experimentamos, me refiero a otras compañeras, yo, pues fue una necesidad, ¿no? Como empezar a preguntarme por el origen de esas violencias, etcétera. Y entonces yo con lo que me encontré fue que me costaba mucho trabajo enunciarme feminista, ¿no? Porque uno de los grandes procesos de autorreflexividad fue, o la podría resumir como en esta frase, ¿no? Si para mí fue muy difícil darme cuenta de todas las violencias que yo había experimentado y así ubicarme como en un lugar de víctima, no una víctima pasiva, ¿no? Que solo recibe violencias, que no está en posibilidades de subvertirlo, sino que es duro, creo, darse cuenta de todas las experiencias que no pudiste identificar en ese momento como violencias. El punto más fuerte fue darme cuenta de cómo yo reproducía esas violencias, ¿no? Entonces, eso implicó como un doble darme cuenta. Y esto lo traigo a colación por lo siguiente. Lo que me pasó fue que yo me sentía una extraña, una extranjera en un grupo feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque todas se enunciaban feministas, pero además yo veía que en su problematización, y no solo teórica, sino en su práctica, habían construido una ética feminista que estaba incorporada pues, en su subjetividad, ¿no? Entonces, su forma de proceder en la vida
estaba ubicada desde ahí. Y yo me sentía una extraña totalmente porque mi proceder no estaba desde ahí, ¿no? Justo en esta complicidad, en esta reproducción de violencias misóginas o machistas, yo decía como, ay no, o sea, yo soy una psicóloga social en un espacio de feministas, ¿no? Y entonces, con esta noción de la extranjería, me encontré a mí misma problematizando un espacio que no sentía mío, así. Entonces, o sea, como regresando a la pregunta concreta de qué es una resistencia de mujeres y qué es una resistencia feminista, yo pienso que la autoadscripción juega un papel importante, ¿no? En términos de en qué momento afectiva, subjetivamente puedo asumirme o comprometerme a mí misma en términos de asumir una militancia feminista, lo que sea que eso signifique. O sea, no voy a hacer talleres, no voy a las marchas, pero soy feminista, o voy a las marchas pero no soy feminista. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que sí, primero, pues la autoadscripción, ¿no? Porque eso implica, o es el producto de un reordenamiento en términos subjetivos, ¿no? De repensar o reacomodar tu existencia en el mundo. Y luego, cuando pienso en estos dos caminos de las resistencias de las mujeres y las resistencias feministas, yo creo que lo que las diferencia es el proceso de politización, ¿no? Es decir, yo puedo sacar un alfiler y picarle en donde caiga al güey del metro que me está agrediendo, pero esa acción no está politizada en términos de lo que colectivamente implica que yo esté haciendo eso, ¿no? Como miembro de una categoría o de una clase como las mujeres, ¿no? Así, en términos como psicosociales pensaría poner como el conflicto intergénero o intersexo en el centro y luego de ahí cómo se despliegan como en gradientes las identidades, ¿no? Así, más o menos. Entonces, sí, creo que tienes toda la razón. Podríamos hablar de un movimiento de mujeres articulado con el movimiento feminista, porque no hay forma en la que el movimiento feminista pudiera constituirse como tal si no es en función de problematizar las resistencias de las mujeres. O sea, porque primero pertenecemos a ese como grupo sí, como ese grupo y después entonces todo lo demás, creo yo, O sea, pero no sé. politizar todo eso, ¿no? Sí. Como en términos colectivos, ¿qué significa que yo le esté picando ahí a un señor que me está ahí queriendo tocar, ¿no? Bueno, así. Pienso, no sé. Muy bien, muchas Perdón. gracias. Gracias, Caro, y felicidades. Me encantó tu Gracias, trabajo. Eli. Sandra, Hola, buenas tardes. Pues Hola. también quisiera primero felicitar a Caro por la exposición y por el tema, ¿no? Pues a pesar de que Caro y yo estamos en la misma generación y compartimos muchos espacios de formación, nunca había podido escuchar con esta amplitud su trabajo de maestría, así es que quiero también agradecer pues esta iniciativa del seminario, ¿no? Y bueno, yo tengo dos preguntas, Caro. La primera es sobre esta categoría o este concepto que utilizas o que utilizaste del sentido de comunidad, ¿no? Porque pues una categoría que ha sido como muy debatida y que por lo regular presupone la existencia de una comunidad, ¿no? Entonces, pues yo al escucharte me preguntaba si tú consideras, ahora igual, ya sé que a la distancia del trabajo empírico, que efectivamente este grupo con el que trabajaste tendría esas características de comunidad, ¿no? Porque sí hay una diferencia, y bueno, tú misma lo decías, ¿no? Entre esta cuestión de la pertenencia por sí sola
y esta idea como del sentido de comunidad que supone pues otros elementos justamente que hacen a lo comunitario, ¿no? Entonces esa es una pregunta. Y la otra, que te la voy a decir de una vez si es posible, es que me pareció también muy interesante metodológicamente lo que propones como esta etnografía o este trabajo etnográfico. Y ahí yo quería pues preguntarte sobre esta idea de que desde esta mirada etnográfica, pues uno o una es el instrumento de investigación, ¿no? La herramienta de investigación, pero pues una no es la misma hace años que ahora o hace meses. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue releyendo y revisitando pues esas interacciones o esa estadía, no sé si llamarla así, con este grupo de autodefensa feminista, ¿no? Que, pues no sé, cómo cambió ese instrumento o esa técnica de investigación, que es la misma, pero no. Espero haberme explicado. Y muchas felicidades. Gracias. A ver, la primera sobre el sentido de comunidad. Es que creo que justamente por la cercanía, bueno, es que creo que las respuestas están vinculadas, ¿no? Algo de lo que me pasó durante el proceso como de etnografía y autoetnografía, y de hecho lo conversaba creo que con Lorena, porque pues ella estaba haciendo su trabajo sobre el teatro, y pues yo sobre la autodefensa, ¿no? Y parecería que no tenía nada que ver, pero de repente me pasó algo que es que yo me di cuenta que con toda esta centralidad en el mundo académico, como que estaba, no sé cómo decirlo sin esta metáfora, pero como muy despegada de mi cuerpo. Es decir, como que siempre estoy sentada leyendo y pensando y así. Y no había sentido mi cuerpo en muchos años, ¿no? Entonces, lo que me pasó fue que tenía como una especie de afectividad a flor de piel, así al máximo, de que luego me conmovía por cualquier cosa, me ponía a llorar por cualquier cosa y yo no sabía ni por qué estaba llorando, ¿no? Era como, pues no sé. Entonces, en ese mismo sentido y ante este mundo que se abrió para mí, que fue el mundo feminista, creo que me dejé llevar por la utopía del momento, ¿no? En el sentido de esta crítica justo que se hace a los teóricos de la comunidad, en el sentido de idealizar a las comunidades, ¿no? Me acuerdo mucho una lectura que hice de Bauman, que creo que era la del extranjero, en donde, o sea, a paráfrasis, ¿no? Porque así en palabras exactas seguro no me sale, pero mencionaba algo así como que entre más buscamos la comunidad más se aleja de nosotros, ¿no? Porque tenemos justo y luego eso lo leí creo que para la licenciatura. Y justo me parece que esta noción de la comunidad idealizada es una visión muy occidental, ¿no? En donde anhelamos algo que no tenemos, es decir, entre todos estos procesos de individualización y así, que vienen como junto con pegado con la modernidad y la occidentalización y sí, la racionalidad y todo esto, eh, como que sí, como que me deslumbró y entonces empecé a idealizarlo, ¿no? Y en ese sentido, en términos de mi análisis, yo lo planteaba así como, a ver, ¿cuáles son los elementos para decir que hay un sentido de comunidad? ¿No? Pues sí, la membresía, el sentido de vida compartido, bla, bla, bla. Y en ese momento, de manera contingente, y voy a decirlo así, solo contingente, eso estaba ocurriendo. Pero ahora, como posteriormente lo pienso, y con lo que ha pasado con todas las que participábamos en ese taller, es que me di cuenta que el sentido de comunidad estaba construido por fuera del taller. O sea,
la mayoría se conocían previamente al taller, comparten otros espacios políticos, otros proyectos, etcétera, ¿no? Y entre ellas, o sea, no con todas, solo como con algunas. Entonces, esos vínculos prevalecen, ¿no? Y existen esas redes de apoyo, de afectos, si lo queremos pensar así, pero no con todas, no entre todas. Y yo sigo como vinculada con algunas, pero no con todas, ¿no? Entonces, no sé si eso más o menos responde a las dos preguntas que me hiciste, porque según yo iban así como que juntas con pegado. Y ya, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Sí, la doctora Elizabeth, por favor. Uh-huh. Bueno, me sirvió mucho como volverte a escuchar, digamos, conozco tu trabajo de licenciatura, me tocó acompañarlo, conocí el de maestría y bueno, ahora en el doctorado, o sea, como reconstruir tu proceso para entender con mayor cabalidad, digamos, el momento en el que estás ahora, ¿no? Entonces, y bueno, felicitarte en este proceso, sobre todo de revaloración y relectura. Creo que eso difícilmente se hace, se van dejando las tesis ahí como en el pasado y ese diálogo que finalmente hacen parte de una formación, de pronto se olvida. Entonces, qué bueno que este espacio lo permite. Yo tengo algunas, más que preguntas, digamos, algunas reflexiones que me gustaría compartir a la luz de tus reflexiones y de tus hallazgos. Y una de ellas tiene que ver con esta idea de la autodefensa vinculada a un nivel de conciencia, como para que tenga, digamos, como que sea una acción con sentido, ¿no? Pero fíjate que cuando te escucho no dejo de pensar en cómo tu estudio está vinculado, aunque no directamente lo plantea, en estas condiciones de violencia doméstica de muchas mujeres, ¿no? Y que desde mi punto de vista está articulado y con esta gran pregunta desde el sentido común que se hace, se sigue haciendo, ¿y por qué la mujer permanece ahí, ¿no? Donde está siendo violentada. Y me parece que este nivel de conciencia y esta reflexión explica mucho de otros fenómenos vinculados a estas violencias vividas por las mujeres. Entonces, a mí me parece que aquí hay como una clave para poder entender, incluso para poder imaginar algún nivel de intervención sobre esto de la conciencia. Porque finalmente el recurso, por ejemplo, de la evitación, de la evasión, del silencio, son recursos que vemos mucho en la vida cotidiana y que no necesariamente pasan por este plano de la conciencia de me estoy resguardando o estoy salvaguardando la vida, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Pero después cuando tú apuntas como estas líneas pendientes y dices, atención a la, ¿cómo decías? A la violencia institucionalizada. Bueno, a la condición, a lo no institucionalizado, ¿no? Y fíjate que yo lo veo un poquito, no al revés, pero me parece que justo en la condición institucionalizada, esa violencia toma otras formas, donde no está en juego el cuerpo, ¿no? El golpe, la amenaza corporal, sino que toma otras formas de violencia hacia las mujeres. Entonces aquí mi pregunta sería, o una pregunta que me hago, ¿cuál es la alternativa de la autodefensa en condiciones donde la mano no es evidente, ¿no? La mano que te golpea no es evidente, sino que está atravesando de manera simbólica, soterrada por muchas expresiones, por muchos medios. Y me parece que ahí sería interesante preguntarnos justo ante una condición institucionalizada donde estas maniobras son invisibles, ¿qué hacemos como un recurso de violencia? ¿Cuál sería la alternativa? Me parece que aquí das unas pistas. Reconocernos como comunidad, actuar como colectivo, sería una forma de autodefensa, pero sí creo que justo indagar lo institucional es como que es un pendiente, digamos, extrapolando más allá de estas violencias que tienen que ver con lo corporal, ¿no? O sea, creo que tu estudio abre pistas y plantea preguntas al respecto, por lo menos a mí me las genera.
Y después también quisiera como alguna reflexión tuya vinculada a estas formas de autodefensa, un poco ubicadas ya en el nivel, digamos, de la prevalencia que ha tenido ahora lo digital, las redes, ¿no? Y cuando te escucho y veo, digamos, lo reciente, todas estas expresiones de denuncias, ¿no? Estos videos que se suben, lo veo como una forma también de autodefensa, pero justamente en este ámbito que de alguna manera, si bien reproduce las violencias, también se generan como espacios para esta denuncia, ¿no? Pensando la denuncia como una forma de autodefensa. No sé qué reflexión tendrías ante esto. Y finalmente, pues algo que me llama mucho la atención vinculado a un estudio reciente que realizamos, que tiene que ver con cómo eran las condiciones de mujeres jóvenes en el confinamiento a partir de la pandemia. Y un hallazgo bien interesante fue que pensar que el confinamiento de alguna manera había restringido la movilidad de las mujeres jóvenes. Digamos que es una línea de investigación que yo tengo en distintos subtemas, pero uno de ellos era cómo la están pasando en la pandemia esas mujeres jóvenes que viven en condiciones de precariedad, ¿no? O de cierto nivel de marginación. Y algo que llamó mucho mi atención fue que justamente la restricción declaran que ya estaba dada antes de la pandemia por la amenaza que sentían al salir a los espacios públicos. Es decir, no es que la pandemia las minimizó, digamos, su movilidad, sino que la movilidad ya había sido minimizada por esas amenazas a partir de mujeres que desaparecen, levantadas, toda esta relación que hay de riesgo, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México y zona conurbada, que es donde se llevaron a cabo las entrevistas de las que estoy hablando. Entonces, ahí ya está una expresión de evitación, digamos, como que se adelanta o como que es una acción de autodefensiva, pero ante un contexto que no está personalizado, sino que está, digamos, en el ambiente, es como una acción generalizada sobre estas mujeres jóvenes. Bueno, me hizo pensar muchas cosas tu estudio, tu exposición, pero solo quería como abrir el diálogo en algunos aspectos que, por lo menos a mí, pues me plantean esas preguntas. Gracias, Eli. Pues escuchándote me vinieron como algunas ideas. Con respecto y creo que está un poco también vinculado con la pregunta que me hacía Eli, sobre, o sea, cuál era como la diferencia, ¿no? Si es que la había entre como el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, que está atravesado por la autoadscripción, según yo, pero como producto de tomar conciencia, ¿no? Y ahí estaba pensando, por ejemplo, hasta donde tengo registro, eh, un, la única metodología feminista, pues son los grupos de autoconciencia, ¿no? Y justo en esos espacios se plantearon o se siguen planteando como procesos de reflexión colectiva en términos sí de politización, pero para generar este ejercicio como de reacomodo de la subjetividad, ¿no? En términos de enunciarlo y pensarlo como conceptualmente, ¿no? Cómo identificar, a ver, cómo sé que lo que en términos sensoriales me parece incómodo, agresivo, puedo decir que es acoso, ¿no? Por ejemplo, yo no había como encontrado cómo traducir una experiencia sensorial en términos lingüísticos si no hubiera sido porque compartí con otras mujeres, ¿no? Y ellas tenían como este bagaje, pues sí, conceptual de poder decir, esto se llama de esta manera y esto se llama de esta manera, ¿no? Luego eso me lleva como a este otro nivel, ¿no? Que uno
una de las ventajas de los procesos de politización feminista es como darnos cuenta, de nuevo en este nivel como de conciencia, de que podemos desplegar otro tipo de herramientas que no son las herramientas planteadas desde una lógica masculina. Por ejemplo, en términos de las denuncias, el cuestionamiento siempre es, ¿y por qué no hay un proceso legal abierto? ¿No? ¿Por qué no van y denuncian al MP, etcétera? Cuando, y de hecho es controvertido, ¿no? Todo este tema como de la funa pública, ¿no? De las denuncias por redes o los tendederos o cosas por el estilo, pero creo que tienen que ver con un hack al sistema, ¿no? Al sistema de los hombres y a su sistema judicial y a su sistema, pues, así punitivo en términos jurídicos, en donde nos dimos cuenta de que existe otro tipo de sanciones, ¿no? Que tienen que ver con una especie de muerte social, con un castigo social que no necesariamente atraviesa por este nivel de lo institucional, ¿no? De las denuncias de los MPs, de la revictimización, del cuestionamiento de por qué hasta ahorita viene, etcétera, ¿no? Y luego pensaba como en esta otra reflexión que hace sobre qué pasa o cuáles son las posibilidades de autodefensa frente a las violencias que no son tan evidentes como las agresiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Yo pienso que todas las violencias en algún nivel se sienten en el cuerpo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la violencia económica o la violencia psicológica, en algún nivel tienen como una repercusión en el cuerpo, ¿no? Pero no necesariamente pues en un nivel de me hizo un moretón o me abrió y me sacó sangre, sino, por ejemplo, los afectos tienen una traducción sí culturalmente construida de cuando me ignora me siento angustiada o me da ansiedad o me sudan las manos o etcétera. Entonces, creo que uno de los elementos de estos grupos de autoconciencia tiene que ver con ponerle atención al cuerpo en términos de que el cuerpo habla y te dice cosas, ¿no? No te las dice en un sentido literal, pero más o menos así como decodificando de dónde viene eso que siento. Sí, Fernando, hasta luego. Así, bueno, pienso eso. Y luego la otra es que incluso teniendo como toda esta trayectoria de politización y de militancia feminista, me pasó en un caso de entrevista que la colaboradora con la que estaba conversando, hasta el momento de la entrevista, en ese momento que estábamos conversando, se dio cuenta de que algunas acciones de su novio habían sido violencia sexual, ¿no? Con toda la militancia y con todo el trabajo colectivo, etcétera, hasta ese momento como que cayó en cuenta y me dijo, es que eso fue violencia sexual. Y yo, o sea, me di cuenta que se dio cuenta, ¿no? Hasta ese momento. Y en ese sentido, creo que esta distinción, creo que mucho de lo que expuse tiene que ver con las violencias en el espacio público, pero cuando se trata como de la experiencia del cuerpo, el ámbito público y privado, al menos en el caso de las mujeres, creo que no hay esferas separadas, ¿no? Es decir, la violencia por género o por sexo es disruptiva, ¿no? De esas categorías, pues de lo público y lo privado. Entonces, así pensando como el confinamiento y las violencias estructurales y todo eso, tomando al cuerpo como la unidad analítica, creo que esas esferas, incluso lo digital, ¿no? Tampoco aparece como otro espacio, sino hay como un continuo de violencia que tiene que ver con esta idea que mencionas de una amenaza permanente y el carácter instrumental de las violencias, ¿no? Contra las mujeres, que tienen que ver con
pues la restricción de todos los espacios, el digital, el público, el privado, es decir, recordarnos todo el tiempo que el mundo no es nuestro, ¿no? Así. Y ya creo que sería todo lo que puedo decir al respecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, tenemos aquí también la asistencia de Fernanda, de Ixtel, de Lorena, de Manuel, José, de Liliana. A ver si alguien más se anima a participar. Nos quedan 8 minutitos para cumplir el tiempo. Lorena, por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, Caro. Hola, Lorena. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú cómo estás concibiendo al cuerpo dentro de este fenómeno? O sea, ¿cómo lo definiste tú en esto que nos expusiste y cómo ha cambiado ahora en tu trabajo de doctorado? Esa también es una pregunta de carácter existencial, creo. Más o menos, hasta ese momento lo que alcanzaba a problematizar en torno al cuerpo tenía que ver con la propuesta de los estudios de género vinculado con la urbanidad, es decir, desde la noción de corporalidad, pensar al cuerpo no solo en términos como materiales, sino constituido, configurado desde la subjetividad, ¿no? Entonces, por eso el uso como del concepto de corporalidad, pensando al cuerpo como una entidad dinámica, pues sí, cambiante, susceptible, etcétera, ¿no? Potencialmente afectable en términos así de afectos. Pero lo cierto es que esa dimensión se complica cuando metodológicamente remití como mi análisis mucho a lo lingüístico, ¿no? Como a las entrevistas y así. Creo que una parte débil de mi trabajo es que, aunque hice autoetnografía, en términos de las propias restricciones de mi concepción corporal, me costó mucho trabajo como ponerlo por escrito en la tesis, ¿no? Entonces hubo muchas autoetnografías que quedaron totalmente fuera. De hecho, creo que solo incluí como 2 o 3, como de 30. Y el peso analítico se lo di más a las entrevistas que tienen esta característica, pues, de dejar como el peso en lo narrativo, ¿no? Entonces, a pesar de que mis intenciones eran buenas, en los resultados, eso no está reflejado, ¿no? Fueron como reflexiones que guardé para mí en mi proceso como de reflexión. Y ahora en el doctorado, eso es algo bien interesante porque me enfrenté como a esta dicotomía muy de las ciencias sociales, creo, bueno, en general, creo que de todas las ciencias, como entre lo material y lo simbólico, lo biológico, la naturaleza y lo subjetivo, lo real, y así, más o menos. Y entonces, tuve que escribir un capítulo que no está todavía, creo que muy bien logrado, pero ahí más o menos, con mis propias restricciones del manejo de conceptos filosóficos, para poder hablar de cómo la materialidad se construye también como desde un aspecto subjetivo, ¿no? Y desde un marco teórico que estoy incorporando desde algunas posturas feministas, el cuerpo solo se ve como una máquina de trabajo, ¿no? Y entonces tuve que recurrir como a ciertas nociones de la sociología sensorial para ver cómo el trabajo más bien es una sinestesia, ¿no? Como una extensión de la corporalidad. Y entonces pues ya no estoy en los estudios de género, ¿no? Y eso, pensar al cuerpo como un cuerpo sexuado a través de procesos históricos de dominación me llevó a
plantearme una premisa que para mí en este momento es como conflictiva, pero va agarrando sentido. Algo así lo comentamos en el seminario que tuvimos, bueno, en el seminario de feminismo, la sesión pasada, ¿no? Una compañera exponía algo sobre el placer femenino y la sexualidad, y yo le decía como que si no retomamos como el nivel estructural desde donde se desprenden las violencias, no podríamos comprender cómo algo que es violento estructuralmente se puede experimentar como placentero, algo así. No sé si eso más o menos responde a la pregunta o solo estoy divagando, pero o sea, específicamente en la violencia sexual, el cuerpo creo que tiene un lugar central, ¿no? Y entonces la idea más o menos es problematizar cómo la materialidad se constituye a través de la subjetividad y la subjetividad a través de los procesos estructurales de dominación. Y algo así, como para politizarlo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Son las 12:58. Yo quiero permitirme compartir pantalla un segundo para recordarles que el calendario de este seminario va a durar todo el año y el 25 de febrero nos tocará escuchar y que dirige el seminario Itzel, la maestra Itzel Araceli Capistrán Caballero, los padres frente a la eficacia del tratamiento psicofarmacológico de sus hijos, un acercamiento hacia el análisis del discurso. Y así van, luego sigue Sandra, Fernanda, Lorena, Isabel, Ángel, Fernando, Osbel y Federico. Entonces, solo para recordarles que pues se trata de incentivar la conversación entre doctorantes y ojalá podamos convencer a los compañeros de maestría, a los alumnos y las alumnas para que también se sumen y, y a los doctorantes de la tercera generación con la intención de que podamos compartir, conversar y escucharnos, ¿no? Poner en juego los conceptos y el avance que van teniendo, ¿no? Y que las profesoras y profesores vayamos viendo también pues, el resultado del esfuerzo de todos estos años, ¿verdad? Ya estamos en el año 6 del posgrado, entonces, pues aquí estaremos, Itzel, para escucharte el próximo mes. Ya es la 1 en punto. Así es que, pues, Caro, muchas gracias por haber tomado la batuta de iniciar con este año de presentaciones. Muy bien, yo también te felicito mucho. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos, a todos. Nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego.